¿Estamos todos? Bueno, hermanos, un placer una vez más estar con ustedes. Vamos a estar viendo una vez más los hechos de Gedeón y cómo Dios lo llamó. Pero vamos primero a orar. Señor y Dios, doy gracias una vez más de estar aquí reunido con mis hermanos y te pido que me utilices como instrumento, Señor, para impartir este mensaje. Te ruego que sea de provecho para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estábamos en Jueces y estuvimos viendo los capítulos 6 y 7. Hoy nos toca el capítulo 8. Hasta ahora hemos visto cómo Dios llamó a Gedeón del medio de un hogar idólatra, cuando él se encontraba en soledad, cuando él se encontraba deprimido. Dios llamó a Gedeón para que viniese, para que fuese el libertador de Israel. Vimos cómo Dios lo fortaleció para realizar las tareas que esperaba de él. Tumbar el altar de los Baales, cortar el bosque alrededor y levantar un altar al Señor para ofrecer holocausto al Dios verdadero. Y por último vimos cómo cuando los madianitas vinieron a buscar retribución por el altar derribado, Dios fortaleció a Gedeón. Primero el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Y luego Dios le mandó llamar de todos los pueblos a los que aún eran fieles a él, y vinieron de entre todas las tribus de Israel hombres para luchar contra las naciones de Madián. Por último, Dios le confirmó a Gedeón que realmente él era su elegido, haciendo las señales que Gedeón clamaba de él. Haciendo que el rocío cayera primero fuera del vellón y luego solemnemente en el vellón de oveja. Ahora vamos a ver que el motivo de la batalla es importante. Jueces, capítulo 7, versículos 1 al 8. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lame el perro,
a este pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente a casa, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, Gedeón se aplica él mismo como general para guiar a Israel a pelear contra los madianitas. Nos dice el versículo 1, levantándose pues de mañana, Jerobal y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arón. Gedeón salió muy temprano de mañana para no perder el tiempo, y se llevó todo el pueblo con él. Nuestra fe en Dios no debería darnos oportunidad de ser perezosos, sino de estar de aprovechar bien el tiempo. Cuando David no se preparó para ir a la batalla, él fue derrotado del verdadero enemigo. Todas las promesas de Dios son condicionales. Dios lo llamó a Gedeón a luchar, a salvar a su pueblo, pero no fue sino hasta que Gedeón obedeció y derribó el altar de Baal y ofreció sacrificio a Dios, que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y Dios le prometió entonces que lo iba a fortalecer. Y muchas de las promesas que Dios nos hace en nuestra vida son condicionales. La promesa de la salvación es condicional en que reconozcamos nuestros pecados delante de Dios y aceptemos el señorío y el sacrificio de Cristo. La promesa de la contestación de la oración es condicional en que pidamos primero, porque Dios dice, clama a mí, y nos dice que no tenemos porque no pedimos, y si pedimos, pedimos vanamente para gastar en nosotros mismos. Y vamos al capítulo anterior, capítulo 6, versículo 14, dice, Dios le hizo una promesa a Gedeón. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a tus madianitas como a un solo hombre.
Luego vemos cómo Jehová le manda seleccionar al pueblo. Primero le dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo te entregue a los madianitas en tu mano. Es decir, no puedo permitirme que tantos hombres derroten a los madianitas. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. No sea que el pueblo comience a alabarse a sí mismos y regocijarse en su victoria como si no la hubiesen recibido del Señor. Y entonces, en toda victoria que el Señor nos da, el propósito es que Él reciba gloria. Dios nos da victorias en nuestras flaquezas. Dios le hace primero que despida a los cobardes y a los miedosos del ejército. Le dice, ahora puedes pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Dios no quería que los cobardes fuesen contados junto con los valientes y recibieran gloria junto con ellos. Dios tampoco quería que los valientes se gloriaran a sí mismos. Porque Dios no quería que esto, porque en esto, al derribar a los Baales y restaurar el culto del Señor, Dios quería recordarles que esto no es un favor que ustedes me están haciendo a mí, esto es un favor que yo les estoy haciendo a ustedes, porque Dios no necesita de nada. Es un privilegio pelear por el Señor. Decía el apóstol Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor y en lo que Él hace. Y dice el versículo 4, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Él no hace las cosas de la forma que esperamos. La ayuda que recibimos de Dios siempre llega, pero no siempre llega en la forma en que nosotros hubiésemos esperado. Cuando mi madre y yo y mi familia nos estábamos congregando con la iglesia de San José, estábamos considerando la posibilidad de mudarnos para San José y residir con ellos. Y oramos al Señor por dirección. En vez de eso, conseguí un trabajo acá. Y yo no había solicitado con trabajo acá. No había trabajo acá cuando yo solicité. Había trabajo en San José. Y yo había pedido el puesto en San José. Y en vez de eso me salió un trabajo que ni siquiera había. Y Dios nos concedió una congregación. Y por eso ahora estoy aquí con ustedes. No era la que yo esperaba. Pero es acá donde Dios me quería. Así que Dios, cuando le va a hacerlo enfrentarse a un gran ejército, en vez de enviarle más fuerza, le pide que vaya despidiendo más, hasta que queda con solo un escuadrón. 300 soldados. Dios es el que hace muchas cosas, nuestro Dios es el que hace mucho con poco. Él hace
alimenta multitudes con 5 peces, con 5 panes y 2 peces. La roca de Horeb dio agua por 40 años a todo el pueblo en el desierto. Y Dios es el que toma incrédulos que no saben nada de la Biblia y hace grandes cosas con nosotros. Muchas veces pensamos en lo mucho que Dios va a fortalecer a nuestra iglesia, pero a veces Dios usa lo poco que tenemos para hacer grandes obras. Así que si somos una iglesia pequeña, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Si somos de los pocos que Dios escogió para pelear la batalla, entonces vamos a salir adelante sí o sí. Porque nuestro Dios es el que hace mucho con poco. Y no va a ser fácil tampoco, porque Dios prueba a los que usa. Entonces Dios le dijo a Gedeón que llevara al pueblo al estanque a beber, y vimos en el versículo 1 que esta fuente, junto a la que había acampado el pueblo, se llamaba la fuente de Arod. Arod significa temor. Y Dios está con nosotros en nuestro temor. Me llama la atención que la fuente de Arod era la que estaba de cara al enemigo. Tal vez se llamaba así porque esa era la fuente por la que se encontraba por donde solían entrar los madianitas a invadir. Así que estaba en una región en la que los israelitas tenían razón de tener temor. Pero también esta prueba nos muestra dónde está el temor de los israelitas. Dios quería a los 300 que le temieran a él. Entonces le dice: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, pondrás por un lado de los que beban lamiendo el agua y por otro lado de los que se arrodillen para beber. Y nos dice el versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre las aguas, rodillas para beber las aguas. Cuando Dios nos escoge, sí, nos prueba, pero la prueba es para formarnos en el instrumento que Él necesita para la victoria. Fueron estos 300 hombres los que necesitaba Dios para llevar a cabo su plan. Aunque tenía más, Él quería solo a los que soportaron la prueba. Entonces, cuando tenemos pruebas, no tenemos que afligirnos, porque las pruebas son para fortalecernos, y Dios no hace cosas a medias. Recuerden que Filipenses
capítulo 1, versículo 6, dice, nos recuerda que el hermano Pablo nos recuerda que él está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios quería saber cuáles de ellos temían más a Dios. Cuáles de ellos estaban listos, dispuestos, deseosos de servirle. Ustedes saben que cuando leí este versículo del chico, y luego me fui a leer otros libros y seguí estudiando, y este pasaje quedó en mi memoria. Y recordaba que había un grupo que había bebido el agua como los perros y el otro que se había arrodillado a beber, pero en mi memoria, por mucho tiempo, yo recordaba estos grupos al revés. Eran los que se habían arrodillado y los que quedaban, mientras aquellos que comparaba como perros, obviamente tenían que hacer los que se habían reprobado la prueba. No fue así hasta años después que la volví a leer y me di cuenta que decía justo lo contrario. Y esto me llama la atención. ¿Por qué son los que se toman ¿por qué Dios rechaza a los pulcros? Pero entonces me di cuenta. Estaban en un campamento. Y nos dice el versículo 8, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. El enemigo estaba ahí nomás. No era el tiempo de andar tomando mucha parsimonia. Nos dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. Esto es decir, los tipos vinieron, metieron la mano en el estanque, sacaron un puñado y se lo tomaron. Estos se quedaron de pie. Ni siquiera son los que no soltaron el arma siquiera para ponerse a beber. Son los que tenían prisa de beber, porque no sabían cuándo los iba a llamar Dios iba a dar la voz, iba a mandar tocar las trompetas y que cargaran. No sabían cuándo el enemigo iba a decidirse a hacer el primer movimiento, si es que lo hacía. Cualquier momento podía ser el momento que podía ir a la batalla. Los otros estaban más preocupados por su placer personal, por no ensuciarse, por no salpicarse con agua. Entonces los que se pusieron de rodillas para beber no estaban prestando atención, no estaban pensando que en cualquier momento me pueden llamar. Dios eligió a los que bebieron con prisa para poder volver de nuevo a la vigilia. Dios busca que le sirvamos de corazón. Dios busca que le demos alegremente. Dios busca que le pidamos. Dios busca a los que le buscan. Y nos dice el Señor en el versículo, en Lucas, capítulo 9,
Versículo 62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto en respuesta a alguien que le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No, no hay tiempo, le dice el Señor. Si vas a seguirme, seguime ahora. Si venías a seguirme, ¿por qué no te estabas ya despedido? Nunca sabemos cuándo nos va a venir la prueba. Y nunca sabemos cuándo nos va a atacar el enemigo. Tenemos que estar firmes y cuidar de nosotros mismos. Por último, dice el versículo 8. Volvemos a Jueces, capítulo 7, versículo 8. Nos dice: y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres que tenía en el campo, aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Lo último que hace Gedeón, justo antes de que Dios lo mande a combatir, que va a ser esa misma noche, es aprovisionarse para la batalla, le dice, y tomó provisiones para el pueblo y sus trompetas, y envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y Dios nos manda cuidarnos los unos a los otros. Pero se necesitan hombres como Gedeón, primero, para dar Dios pone hombres como Gedeón al líder. Porque Gedeón fue el que rehusó, a pesar de que venía de un hogar idólatra, él rehusó adorar a los ídolos. En él tenían un modelo a seguir. Dios nos manda a cuidar de nosotros, pero nos manda también cuidar primero de nosotros mismos. Nos dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Romanos 2, 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dios
él puso a Gedeón a juzgar al pueblo, porque era el que no hacía lo mismo. Y le dice el versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios juzga verdaderamente. Así que tengamos cuidado. Porque cuando juzgamos a otros podemos juzgar con hipocresía, pero Dios nos va a juzgar a nosotros y Él siempre es veraz. Y a Él no le podemos decir nada, porque Él es perfecto. Con Él no tenemos la excusa de vos haces lo mismo. Y dice el versículo 22 del mismo capítulo. Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Sin embargo, igual que Gedeón, Dios pone a sus siervos para corregirnos, para aprovisionarnos con provisiones para la batalla. Tenemos jueces en nuestras vidas. Hermanos que pueden ayudarnos a encontrar el camino, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque muchas veces no todos conseguimos vivir la vida tan perfectamente como nos gustaría. Pero tenemos que corregir, tenemos que tener cuidado. Sí, no hay que ser hipócritas, pero si alguien necesita ayuda, tenemos que ayudar igual. Entonces el Señor nos dice, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Aquí estamos en una de esas tantas paradojas que se presentan en la vida del cristiano. Dios nos manda no ser hipócritas, pero no nos manda no corregir ay, porque yo que también hago, entonces no puedo decir nada. No, lo que nos dice es, si vas a corregir, hazlo con espíritu de mansedumbre. Y mira primero lo que hay en ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Tenemos que cuidar de mantenernos puros. Porque lo digo todas las clases, pero a veces lo único que se necesita para que los que están viviendo mal la vida cristiana se decidan a interesarse, es ver que alguien tiene la fuerza que a ellos les falta. Y si nosotros creemos, ninguno de nosotros se cree que tiene esa fuerza, entonces pídala a Dios porque Dios la da. Después de todo, no fueron ni aún los 300 los que salvaron a Israel. Esos fueron los que Dios escogió, pero el que salvó a Israel fue el Señor. Ellos solo estaban allí para dar gloria al Señor. Señor, yo te pido y te ruego que tú estés en nuestras vidas, amonestándonos, enderezándonos, para que podamos ser guías de nuestros hermanos. Y si en algo vemos
del hermano que hay falta, Señor. Que podamos ser primero buenos jueces de nosotros mismos. Juzgar con amor, con justicia y con espíritu de mansedumbre. Porque fácil es airarse. Pero si tú te hubieras airado contra nosotros cuando nos correspondía, no hubiera quedado uno de pie. Si tú hubieses destruido Israel cada vez que se volvían a los ídolos, no te hubiera quedado pueblo. Mas en vez de esto nos enviaste primero jueces, y luego reyes, y luego un Mesías. Así que ayúdanos, Señor, a mostrar este mismo espíritu de mansedumbre y benevolencia que tú mostraste para con nosotros. Primero con nuestros hermanos, y luego también con el mundo, que necesita esa benevolencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.